esperar un ratito, Aucan. Bueno, no hay problema, no hay problema. Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, nuevamente estamos aquí en un diálogo referido al proyecto de ley sobre patrimonio, pero en esta oportunidad, dadas las características de nuestro invitado, vamos a tener una mirada más integral del tema del patrimonio, que por supuesto tendría que estar reflejado en una ley de este tipo. Nuestro invitado especial de esta conversación es Aucan Wilcamán. Y quiero adelantar, sí, antes de presentarlo directamente, que con Aucan nos conocemos ya hace un buen tiempo. Él y yo, entre otras personas, estuvimos en la conferencia contra el racismo, que se hizo en Sudáfrica en el año 2001. Fue en septiembre del 2001, unos días antes de lo que fue el bombardeo de las Torres Gemelas. Y también Aucan recibió el premio Ciudadanía de la Fundación Ideas, y bueno, y siempre por una consecuencia larga y combativa en los temas de los derechos de los pueblos indígenas. Aucan, bueno, te saludo y muy buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por esa presentación que da cuenta de nuestra larga comunicación, relación y apoyo recíproco en asuntos de temas de derechos humanos que nos interesas, y de la misma manera con los derechos humanos de los pueblos indígenas en particular. Así que Mari Compuche. Mari Compuche. Los saludos Pero aquí de Compuche. Además me falta otro elemento, porque me tocó virtualmente presenciar la titulación, como su examen de título de abogado de Aucan, que fue una presentación muy exitosa en la Universidad Bolivariana, de manera que es un flamante abogado. Eso también tiene un gran mérito, y felicitaciones nuevamente por tu desempeño en ese examen. Gracias nuevamente, Francisco, por esas palabras. Efectivamente, es un desafío que tenía a título personal, porque tuve mucha dificultad en poder estudiar en la Araucanía. Tuve que ir a estudiar ahí a Los Ángeles, de Temuco, durante los 5 años que hace cualquier estudiante, cumpliendo con todos los requisitos, y efectivamente fue un examen muy interesante, como el nivel que tiene la Universidad Bolivariana. Así que agradezco, por supuesto, a la Universidad Bolivariana, que me abrió las puertas cuando toda la tenía cerrado, porque supuestamente yo donde iría causaría una tensión, una controversia, por decirlo de alguna manera agradable. Muy bien, Aucan. Bueno, entonces entremos en materia. El tema es patrimonio cultural. Y como tú sabes, y quienes nos están escuchando también, esto quiere ser o debiera ser regulado en una ley de patrimonio cultural. Recientemente, el gobierno ingresó al Congreso una indicación sustitutiva de un proyecto de ley que envió hace un año. Y este proyecto de ley lo que hace es actualizar la ley 17.288, que es la ley de monumentos nacionales, pero en el fondo es un cambio bien completo. Pero lo complejo de esto es que esta indicación viene a cambiar el cambio, o sea, viene a plantear prácticamente un nuevo proyecto de ley. Y una de las observaciones críticas que se le ha hecho a este proyecto, y de aquí la urgencia de la conversación con Aucan, es que toda la parte referida al patrimonio de los pueblos indígenas o no aparece, o aparece muy deficitariamente tanto en el proyecto inicial como en la indicación.
Entonces, Aucán, una primera aproximación general sobre lo que estoy planteando. Gracias, Francisco. Efectivamente, el proyecto sin duda tiene aspectos importantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el proyecto de ley tiene por objeto actualizar una antigua ley que está fuera de contexto a todo nivel. ¿Y por qué digo fuera de contexto a todo nivel? Porque Chile debiera tener en cuenta la Convención sobre Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, en donde allí se establecen muchos principios, varios de ellos que pudiera la legislación chilena seguir. Y al examinar la convención existente y la ley, sin duda la ley de todas maneras es suficientemente restringida. Por otro lado, tenemos la directriz de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que tienen fronteras comunes y tienen asuntos específicos. Y la OMPI hasta este momento le ha recomendado a los gobiernos, y entre ellos a Chile, de actualizar ciertas normas que no se condicen con la actualidad. Por lo tanto, es necesario una norma que actualice el concepto de patrimonio cultural, material, inmaterial, en todas y cada una de las formas de expresión que ésta tiene. Y ese diría el mérito de la discusión, pero ya es una discusión relativamente tardía y que no representa mayor novedad en sus contenidos, incluso excluyente en muchas de las cosas que la UNESCO ha establecido en la convención del cual Chile es parte. Entonces, es poco entendible desde el punto de vista, ni siquiera jurídico, desde el punto de vista de cómo el proyecto de ley excluye elementos constitutivos de cualquier norma jurídica aceptable en el mundo actual. Aucán, muy interesante. Si es que tú tuvieras que hacer como una suerte, como primera síntesis, ¿qué es lo que debiera contener un proyecto de ley de esta naturaleza en relación al patrimonio de los pueblos indígenas? ¿Qué es lo fundamental que debiera incluir? Bueno, hay varios asuntos ahí que tener en cuenta. Antes de señalar de manera preliminar, yo no sé si la exclusión que se ha hecho en el proyecto de ley sobre el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y de los mapuches en particular, si es un acto consciente o es un desconocimiento de lo que constituye el patrimonio cultural indígena, o simplemente es la práctica de lo que se conoce la doctrina de la negación, de negar a los pueblos indígenas en los elementos constitutivos de lo que sería el patrimonio cultural. Hay tres posibilidades, y de repente me resulta bien complicado saber si es una omisión consciente. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque el territorio mapuche es un territorio culturalmente construido. Desde el Biobío al sur, el territorio mapuche es un territorio culturalmente construido. En definitiva, en Mapudungún territorio significa Guay Mapuche. El Guay Mapuche es un territorio culturalmente construido. ¿Y cómo explicamos que es un territorio culturalmente construido? Porque cada comunidad, cada grupo que están asentados el Biobío al sur, por ejemplo, le asigna un nombre a ciertos lugares específicos, conoce la biodiversidad, conoce el valor que eso tiene para el uso colectivo, ha instalado lugares ceremoniales, ahí están los guillatugües, están los paligües. Incluso la ley es más alejada de lo que en la práctica está sucediendo. Por ejemplo, hoy día las empresas forestales, toda la que, en su gran mayoría, no toda, en su gran mayoría de la que opera en el territorio mapuche,
han decidido reconocer los lugares de valor cultural de las comunidades mapuche al interior del patrimonio de ellos. Incluso hay 3 o 2 guillatúe o paligüe al interior de un predio de una de esas forestales. Por ejemplo, incluso hay como dato, hay acuerdos legales ya, hay acuerdos notariales entre la comunidad. Por lo tanto, entonces ahí uno se pregunta, entonces, ¿no será porque hay intereses económicos en juego y esa es la causa de la exclusión y que se omita el patrimonio cultural en la ley? Puede ser, entonces me estaría dando esa razón y es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa. Por ejemplo, el territorio culturalmente construido, pero que está ocupado por otro. Ejemplo, los lugares en que se celebraron los tratados y que los historiadores chilenos y los indigenistas le llaman parlamento, son lugares de valor cultural histórico, porque son lugares donde se celebraron los tratados mapuche y que hoy día el derecho internacional los reconoce en 2 normas. Pero para entender esto, y puede ser, como decía George Orwell, que para imponer las mentiras actuales es necesario borrar las verdades del pasado. Cuando por ejemplo, Cornelio Saavedra terminó de realizar la ocupación militar del territorio mapuche, se quedó con todas las tierras en Tapigüe, Los Ángeles y Mulchen con 5.000 hectáreas para él, en donde exactamente se celebraron los tratados. En donde los lugares en que se celebraron los tratados más importantes desde el punto de vista histórico, hasta con el Estado chileno, Cornelio Saavedra se quedó con 5.000 hectáreas de tierra. Entonces, hay ahí un sitio de alta significación histórica, cultural, que tiene relación con los derechos humanos y a la vez con el derecho a las tierras que reivindican las comunidades mapuche. Ahí te pregunto, Oscar, hay una pregunta, porque tengo que ir haciéndote preguntas ahí no, está cuando bien. estamos conversando. Pero efectivamente, interesante lo que tú pones de Cornelio Saavedra. Pero la figura de Cornelio Saavedra, la estatua, también ha sido hoy día señalada como un monumento que no debiera estar ahí. O sea, porque eso también tiene que ir con patrimonio. O sea, es como parecido de alguna manera a reivindicar el golpe militar. O sea, es como, ¿cómo es posible que se reivindique esa figura como parte de la memoria patrimonial de la región? Circunstancias que nosotros sabemos de las implicancias que tuvo la ocupación militar y ahora tú estás agregando otro elemento, el despojo de las tierras precisamente por quienes usaron las armas del ejército para eso. Así es. Entonces, la ley tiene un capítulo interesante en materia de derecho humano, a mí me parece bien, sí. Sin embargo, es parte de la historia reciente y excluye lo que hoy día son la región del Biobío, la Araucanía, región de los lagos y región de los ríos, 4 regiones que prácticamente todo lo que serían hechos que conforman el patrimonio cultural en ese lugar y que se desarrollan con la vivencia diaria estarían no incluidos de alguna manera. Por eso, la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Inmaterial Cultural, muy claro, establece que el patrimonio cultural está relacionada con otras situaciones y no es de una situación aislada ni una situación última que un grupo de personas ha tomado conciencia, sino es simplemente está relacionado en este caso aplicable ese mismo principio en derecho internacional, es que la historia de la Araucanía se estaría quedando fuera el acto de genocidio cometido por los militares. A mí me parece muy bien que la ley haga referencia de la violación a los derechos humanos durante la dictadura.
Sin embargo, aquí hay informes de la incursión militar en donde decían, hoy ejecutamos, no usaban la palabra ejecución, matamos a 60 mapuche en Mulchen. El día siguiente el informe de los militares decía, hoy día matamos 30 militares en Trayén. Y si seguimos, pues, Francisco, y a todos los que nos están escuchando, la Araucanía son 32 comunas, y las 32 comunas tienen su origen inicial en los fuertes militares, en unidades militares. Entonces, prácticamente, cuando yo observé ese capítulo en la ley me pareció bien, pero queda completamente excluida una situación más grave y más larga, incluso en tiempo, que son el pueblo mapuche. No puedo hablar de los pueblos indígenas, estoy hablando del pueblo mapuche porque es el ámbito que conozco en cuanto a la historia y al derecho. Aucán, una pregunta. En el largo plazo o en el corto plazo, este país va a tener que reconocer en algún momento que en Chile hay más de una nación. Y que este es un país que tiene que definirse como un país plurinacional. Y entonces, la pregunta es una pregunta como, ¿qué piensas tú? En el tema de los pueblos indígenas y patrimonio, ¿cuál es el camino a seguir? El camino a seguir es tener una ley específica sobre patrimonio de los pueblos indígenas o modificar la ley de patrimonio en general que existe actualmente. ¿Cuál es el mejor camino, en tu opinión, para asumir la defensa, como bien señalas tú, de la historia y del patrimonio inmaterial y material de los pueblos indígenas? Evidentemente hay dos caminos. Y originalmente pensaba personalmente que en la ley general se iba a incluir algún capítulo, como lo establece la Convención de la UNESCO. La UNESCO tiene en su considerando en la parte introductoria el valor que representa el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Yo pensé que se iba a seguir el mismo principio y eso en el considerando, y lo que en su parte dispositiva tendría que establecerlo en algún artículo, lo que no sucedió. Entonces tenemos dos situaciones. Ahora, seguimos insistiendo en que se incluya en la ley general o una ley específica. Hemos decidido presentar una ley específica sobre patrimonio que recoja todos estos elementos que estamos conversando aquí, que tiene que ver con la historia, el derecho, la relación, el territorio culturalmente construido, los espacios territoriales que han sido declarados, reconocidos por las propias comunidades como espacios de alto valor cultural en donde realizan ceremonias, guillatúe, paligüe, que ahí están, y que el Estado diga cualquier cosa, ahí están y lo seguimos realizando. A partir de eso, porque es un principio, es una práctica de autodeterminación, no depende de un gobierno de turno. El guillatúe, las machi existen en su domicilio con un rehue, tiene entonces un patrimonio material en su rehue, pero al lado de ese patrimonio material, también en la cultura mapuche entienden que existen otras formas de vida y que tiene todo un procedimiento y un reconocimiento que lo incluya o no lo incluya, la ley existe. Entonces, hemos optado por presentar un propio proyecto de ley en vista que el gobierno ha modificado su propia ley, no ha sido una indicación, sino una sustitución a su ley. Entonces, en ese cambio, entonces tendrá que aceptar, bajo el principio del reconocimiento a la diversidad y a la autodeterminación, tendrá que aceptar un proyecto de ley que estamos comenzando a discutir, porque el proyecto de ley se está discutiendo recién. Entonces, se ingresó formalmente el proyecto original, pero lo entiendo que la sustitución todavía no se ha hecho y sea antes o después se puede presentar. En definitiva, queremos interpelar con esta ley a todos los parlamentarios
no solamente al Ejecutivo, ni al subsecretario de Cultura, ni al ministro, porque esta es una situación que va más allá de una autoridad y de turno. En ese sentido, nosotros vamos a pedir el apoyo de mucha gente para que, en primer lugar, abrir este debate del alcance que tiene la práctica y el concepto de patrimonio cultural material e inmaterial, sea en esa ley o la que vamos a redactar, porque vamos a redactar y lo vamos a hacer bajo el principio de la autodeterminación, porque no hay que olvidar que los mapuches, al amparo del derecho internacional, hay 2 declaraciones que establecen el derecho a libre determinación. Por lo tanto, vamos a presentar y anuncio aquí contigo en el día de hoy, no lo habíamos hecho públicamente y esta es la oportunidad para hacerlo, y pedimos también comprensión, entendimiento, diálogo para verdaderamente subsanar cuestiones históricas y no sean sumas de leyes para responder a la exigencia internacional, pero que al final nada cambió. No digo que los cambios deben ser absoluta y completamente a favor de los mapuches, debe ser algo coherente al tiempo en que vivimos, pero sí no puede negarse el derecho de autodeterminación. Entonces, bajo el principio y el derecho de autodeterminación, vamos a presentar un proyecto de ley sobre el patrimonio cultural del pueblo mapuche. No puedo hablar de los pueblos indígenas porque hay 7 otros pueblos indígenas que puedan tener su propia particularidad y que yo no las conozco y del cual no podría hablar, pero sí lo vamos a invitar para que, al menos en términos global, se pudieran incluir en el diálogo, y si consideramos que haya una ley que incluya a todos los pueblos indígenas, esa sería la ruta que vamos a tomar desde aquí en adelante, Francisco. Bueno, Oscar, realmente es una notición el que estás dando acá en este programa de Conectados. Es un camino muy desafiante el que estás señalando. Y lo que sí también te quisiera preguntar, para conocimiento de todos, ¿cuándo debe aplicarse la consulta en los términos del convenio 169? Y por otro lado, ¿quién es el que señala o qué instancia es la que señala si efectivamente la aplicación de ese convenio 169 se hizo conforme al espíritu de ese convenio o no se ha hecho así y se ha invocado su título o su nombre, pero finalmente no hubo una verdadera aplicación del convenio 169? ¿Nos puede orientar más sobre eso? Claro que sí. A mí me llama la atención que en este proyecto no se haya incluido la consulta. Aún la consulta es importante, pero no determinante. ¿Por qué no determinante? Porque para nosotros, y en el caso personal, lo que debemos tener en cuenta, si qué derechos o qué asuntos están en juego, qué cuestiones están relacionadas con una u otra situación normativa. Y aquí prácticamente se ha invocado la consulta y yo no soy muy partidario en el caso de la consulta, porque tenemos una larga historia de consulta en Chile, distintos gobiernos han hecho consulta y todo han quedado en la nada. Entonces la consulta ha sido una manera de entretenernos a nosotros. En segundo lugar, la consulta ha sido incluso hasta una encuesta. No olvidemos que se ha discutido mediante consulta en 3 gobiernos anteriores sobre un reconocimiento constitucional. Y hay que recordar que en el gobierno pasado, 2 días antes, 24 horas antes de terminar el mandato, el gobierno se envió un proyecto de reconocimiento constitucional al Congreso, que me parece una buena broma de lo que es el sentido de la consulta. Entonces, cuando uno conoce y ya tiene una experiencia de lo que han sido la consulta, entonces uno observa que no tiene mucho destino. Sin embargo, el derecho de libre determinación está ahí, debemos ejercer, y es por eso que vamos a tomar la ruta de elaborar nuestra propia ley para presentarlo al Congreso y a los parlamentarios y al propio presidente. Entonces, la consulta se debe aplicar, como lo dice el convenio, en todos los asuntos que afectan. Y aquí ya señalé los asuntos que afectan son múltiples, son variados en el caso del pueblo mapuche. Y ahora,
no solamente se ha vulnerado la consulta, sino se ha vulnerado aquí lo que se conoce como el estatuto jurídico especial que gozan los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, y eso quiero recordarle a toda la autoridad y a toda persona, los pueblos indígenas de Chile gozamos y gozan de un estatuto jurídico especial, porque hay normas especiales sobre ellos, y eso es un conjunto de normas, tanto normas declarativas, tanto normas vinculantes y la propia ley indígena. Entonces, prácticamente ese estatuto jurídico aquí se ha omitido. Una segunda cuestión sobre la consulta. Quien haya sostenido que no merece ser consultado esta ley es una interpretación restringida, limitada y que tiene que ver, limitada, restringida desde el punto de vista jurídico y que tiene que ver con lo que yo dije inicialmente. ¿Es una omisión consciente o es el profundo desconocimiento de la cultura mapuche como que nada estaría en juego? ¿O simplemente es la doctrina de la negación? Estos tres escenarios hay que ver ese asunto de la interpretación. Y creo que el organismo que haya dicho, y con seguridad fue el Ministerio de Desarrollo Social, quien dijo que, o CONADI, quien no haya, no es susceptible de consulta este proyecto de ley, además de ser restringida, prácticamente afecta el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, porque en definitiva el convenio 169 no es solamente el titular, no es el Estado, es el pueblo indígena. Por lo tanto, ¿quién es el que decide ser susceptible o no, si participa o no de una consulta bajo el principio de autodeterminación? Es el pueblo indígena y no la institución pública. Y aquí la institución pública intenta sustituir la decisión soberana del sujeto que tiene el derecho a ser consultado y que ese sujeto además tiene el derecho de libre determinación de participar o no en un acto mediante un consentimiento previo, libre e informado. Entonces prácticamente toda la normativa jurídica relativa al pueblo indígena aquí se ha vulnerado. Pero por un lado uno podría interpretarlo como algo grave, pero es algo ya normal que se ha sucedido en los actos de Estado. Entonces, por eso la importancia de que vamos a redactar un proyecto de ley bajo el principio de autodeterminación y no diciendo porque no fui consultado. La consulta es, como dije, importante, pero no determinante. No es determinante, lo determinante es cómo actuamos nosotros los mapuches o cómo actúan los pueblos indígenas o cómo actúan las personas mapuches frente a esta situación. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros hoy día gozamos de un estatuto jurídico especial, tenemos un paraguas jurídico internacional del cual prácticamente podemos guiar nuestra acción y que independientemente a cómo actúe el Estado chileno en base a este tema de la consulta. A mí, revisé las distintas declaraciones, incluso del Frente Patrimonio, de las organizaciones, de los consejeros de monumento, personas de origen indígena que están ahí, invocan la consulta. Me parece que la consulta no es suficiente, es importante, pero no es suficiente si no señalamos qué asuntos están en juego aquí, qué derechos están en juego, qué asuntos relacionados están en juego. Por ejemplo, aquí no es declarar un sitio como de valor cultural y cuando ese sitio de valor cultural lo tiene un externo y ese sitio en donde está alojado es el patrimonio material territorial de soberanía de los mapuches, que son cuestiones distintas que en la ley no está. O sea, se puede declarar una casa en la ciudad, yo entiendo la situación de los barrios, pero es completa y absolutamente distinta en el caso de los pueblos indígenas, completa y absolutamente distinto, porque allí hay situaciones históricas que dicen relación con el patrimonio cultural, material, inmaterial y con el patrimonio territorial y los recursos que se derivan, y que hoy día es la causa de las tensiones y conflictos en la Araucanía. En definitiva, no se puede ver esta ley al margen del patrimonio territorial, cultural
que tuvieron y tienen los mapuches del cual fueron despojados. Y en ese sentido, la norma es muy clara, dice lo siguiente, para que todos los que nos escuchan, dice que las tierras, territorio y recursos que fueron tomados, confiscados y ocupados, tres actos en contrario al derecho, deben ser restituidos, reparados e indemnizados. Y en ese territorio que fueron tomados, confiscados y ocupados, es el territorio culturalmente construido del pueblo mapuche. Entonces estamos hablando de una cuestión muy profunda, por eso yo me hago la pregunta siempre, si este es un acto consciente de la omisión de la doctrina de la negación que ha aplicado el Estado chileno, o es un desconocimiento, o es una omisión completamente informada, porque al entrar a discutir el patrimonio cultural, entramos a discutir el patrimonio territorial mapuche, soberanía y autodeterminación. Así que así de complejo e interesante está esto, Francisco. Muy bien, Aucán. Habíamos quedado a hacer el programa como de 30 minutos. Tú tienes que partir a otra actividad, tal como me lo señalaste antes, pero creo que has hecho un encuadre perfecto de cuál es el pensamiento que tú tienes y de las comunidades mapuche del sur, sobre todo, respecto a este proyecto de ley. Evidentemente que esto tiene las complejidades también políticas del tiempo en que estamos, pero tú has tocado los temas de fondo. Una ley de patrimonio, tú no has usado esta expresión, pero yo creo que es completamente válida, estarás de acuerdo. Una ley de patrimonio de esta naturaleza no debiera ir contra el patrimonio histórico. Y el patrimonio histórico es el que tú has reivindicado. Y por tanto, para pensar un país como este, donde reconozcamos finalmente la existencia de más de una nación, que es un desafío constitucional, todo lo que tú has señalado es completamente válido. Y yo te agradezco la explicación que has dado, que ha sido muy pedagógica, pero al mismo tiempo lleno de determinación política, en el mejor sentido de la causa, que ha sido un poco la consecuencia de toda la trayectoria que tú has tenido, Aucán. De manera que muchas gracias por participar de esta entrevista. Muchas gracias, Francisco, y por supuesto mi disposición, y esperamos que cuando adoptemos, no porque en el Congreso se podría adoptar una ley distinta a lo que hagamos llegar, cuando adoptemos nuestra propia ley bajo el principio de autodeterminación sobre el patrimonio cultural en la Araucanía y en el Guay Mapuche, me gustaría que ustedes estén informados, participando y sabiendo qué hay en estos asuntos tan relevantes, porque todos podemos contribuir para terminar o poner fin a las controversias, extensión en la Araucanía y construir una paz firme y duradera en la Araucanía. Fei Camp Ten. Muchas gracias, Francisco. Muy bien, Aucán, muchas gracias.